¿Alguna vez has sentido que tu alma simplemente no quiere estar aquí? ¿Has experimentado esa sensación profunda, casi inexplicable, de que tu espíritu rechaza la existencia humana de manera visceral? Hoy exploraremos uno de los misterios más profundos y perturbadores del alma humana, cuando el alma dice no a la vida misma. Esta no es una conversación sobre depresión común o tristeza pasajera. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que trasciende la mente y se arraiga en las capas más íntimas de nuestro ser espiritual. Es el fenómeno de las almas que, por razones que desafían nuestra comprensión ordinaria, rechazan categóricamente la experiencia humana. En mis años de investigación espiritual, he encontrado testimonios escalofriantes de personas que describen esta experiencia no como un deseo de muerte, sino como un rechazo fundamental a la encarnación misma. Es como si mi alma hubiera sido forzada a entrar en un traje que no le queda, me confesó una vez una mujer durante una sesión de terapia regresiva. Siento que estoy en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la vida equivocada. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos habla en El libro de los espíritus sobre almas que experimentan lo que él llamó resistencia encarnativa. Estas entidades espirituales, según las revelaciones recibidas, a veces se sienten obligadas a encarnar en circunstancias que consideran inadecuadas para su evolución. Es como si el alma, desde su perspectiva más elevada, pudiera percibir que la vida que se le presenta no corresponde a sus necesidades evolutivas reales. Pero aquí surge la pregunta que nos estremece. ¿Puede un alma realmente equivocarse al elegir una encarnación? ¿O existe algo más siniestro operando en estos casos? Carl Jung, en sus exploraciones más profundas del inconsciente colectivo, identificó lo que denominó el arquetipo del rechazado. Este patrón psíquico primordial se manifiesta en individuos que experimentan una desconexión tan profunda con la realidad material que su psique desarrolla mecanismos de resistencia extrema. Jung observó que estos individuos a menudo reportaban sueños recurrentes, donde se veían como observadores externos de sus propias vidas, como si fueran espectadores forzados de una obra teatral en la que nunca quisieron participar. La experiencia de María, una paciente que conocí hace años, ilustra perfectamente este fenómeno. Desde la infancia, María experimentaba lo que ella describía como ataques de realidad. Durante estos episodios, se sentía completamente desconectada de su cuerpo físico, observando su vida desde una perspectiva externa. Es como si hubiera dos de mí, explicaba, una que está forzada a vivir esta vida y otra que la observa con horror y disgusto. Durante una sesión de proyección astral guiada, María logró acceder a memorias preencarnativas, donde se vio a sí misma como un espíritu que protestaba vehementemente contra su inminente encarnación. Vi a seres de luz que me explicaban que era necesario, que tenía lecciones que aprender, pero yo gritaba que no quería, que no estaba lista, que esta vida me lastimaría de maneras que no podría soportar. Esta revelación nos lleva a una comprensión más profunda. Algunas almas pueden estar experimentando lo que podríamos llamar trauma encarnativo. Al igual que el trauma psicológico crea resistencia en la mente, el trauma espiritual puede crear resistencia en el alma hacia la experiencia física. Aristóteles, en su tratado sobre el alma, planteó que el alma humana existe en diferentes niveles de realidad. Según su filosofía, el alma racional a veces puede entrar en conflicto con las necesidades del alma vegetativa y sensitiva. En términos modernos, podríamos interpretar esto como un conflicto entre las necesidades espirituales elevadas del alma y las demandas básicas de la existencia material. Pero existe otra dimensión de este misterio que pocas personas se atreven a explorar: la posibilidad de interferencia espiritual externa. En mis investigaciones sobre casos extremos de rechazo al alma, he encontrado patrones que sugieren la presencia de entidades que activamente sabotean el proceso de encarnación. Chico Xavier, el médium brasileño más respetado del siglo XX, reportó en varias ocasiones comunicaciones con espíritus que hablaban de almas secuestradas. Estas entidades describían casos donde espíritus destinados a encarnar eran interferidos por fuerzas oscuras que buscaban impedir su evolución espiritual. Hay almas que llegan a la tierra ya heridas, transmitía Xavier. Llegan con la marca del rechazo porque han sido condicionadas a resistir la experiencia humana.
Esta perspectiva nos abre a una realidad escalofriante. ¿Y si algunas almas han sido programadas para rechazar la vida humana como parte de un plan más siniestro? ¿Y si el no del alma no es una elección libre, sino el resultado de manipulación espiritual? La manifestación de este rechazo puede tomar formas diversas y perturbadoras. Algunos individuos experimentan lo que llamamos síndrome del extranjero cósmico, donde se sienten como alienígenas forzados a habitar un planeta extraño. Otros desarrollan fobias inexplicables a los aspectos más básicos de la existencia humana: el contacto físico, la alimentación, el sueño e incluso la respiración. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, observó que incluso en las circunstancias más extremas, el alma humana busca significado. Pero, ¿qué sucede cuando el alma no puede encontrar significado porque fundamentalmente rechaza la experiencia que se le presenta? Este rechazo del alma trasciende cualquier explicación psicológica convencional. Estamos hablando de algo que opera en niveles de realidad que apenas comenzamos a comprender. Es el misterio de las almas que, por razones que desafían nuestra comprensión ordinaria, simplemente no quieren estar aquí. Y aquí, en este punto donde la psicología se encuentra con la espiritualidad más profunda, donde la ciencia choca con el misterio, comenzamos a vislumbrar verdades que cambiarán para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Desde esa comprensión inicial del rechazo del alma, debemos adentrarnos en territorio aún más inquietante: las señales específicas que manifiestan las almas que han sido forzadas a encarnar contra su voluntad espiritual. Estas manifestaciones no son meras curiosidades psicológicas, sino ventanas hacia una realidad que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. La primera señal, y quizás la más perturbadora, es lo que los antiguos místicos llamaban la mirada del extranjero. Estas personas poseen ojos que parecen observar el mundo desde una distancia infinita, como si estuvieran viendo a través de un cristal que los separa de la realidad material. No es tristeza lo que reflejan, sino una extrañeza fundamental, como si fueran visitantes de otro universo, forzados a habitar un cuerpo ajeno. Durante mis años de investigación, he documentado casos donde individuos describen experiencias nocturnas escalofriantes. Cada noche, cuando mi cuerpo duerme, mi alma intenta escapar, me reveló Pedro, un hombre de 34 años que había experimentado este fenómeno desde la infancia. Pero hay algo que me detiene, como si hubiera cadenas invisibles que me mantienen atado a esta existencia que no elegí. En el espiritismo, Chico Xavier canalizó mensajes de espíritus que describían estas cadenas kármicas artificiales. Según estas comunicaciones, ciertas almas llegan a la Tierra ya condicionadas por experiencias traumáticas en el plano astral. Estos espíritus hablan de prisiones energéticas creadas por entidades que buscan mantener a las almas en estados de sufrimiento perpetuo. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, planteó que existen límites fundamentales en nuestra capacidad de conocer la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando el alma percibe realidades que trascienden estos límites kantianos? Las almas rechazadas a menudo reportan visiones de mundos paralelos donde se sienten en casa, dimensiones donde su verdadera naturaleza puede expresarse libremente. La segunda manifestación es el síndrome del tiempo distorsionado. Estas personas experimentan el tiempo de manera radicalmente diferente. Para ellas, los minutos pueden sentirse como horas y los años como instantes fugaces. Es como si mi alma operara con un reloj cósmico completamente diferente al reloj humano, explicaba Lucía, una mujer que había experimentado este fenómeno desde la adolescencia. Durante una sesión de regresión profunda, Lucia accedió a memorias donde se vio a sí misma como un ser de luz que existía en una realidad temporal no lineal. Vi que mi verdadera naturaleza está diseñada para experimentar la eternidad de manera simultánea, no secuencial, como exige la experiencia humana. Por eso mi alma rechaza esta línea temporal forzada. Friedrich Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, sugirió que la verdadera tragedia no es la muerte, sino la repetición infinita de una existencia que no elegimos. Para las almas rechazadas, esta repetición se convierte en una tortura cósmica, donde cada día es una confirmación de su exilio espiritual.
La tercera señal es la hipersensibilidad energética extrema. Estas personas no simplemente sienten las energías a su alrededor, las experimentan como asaltos físicos constantes. Pueden detectar la presencia de entidades invisibles, percibir campos electromagnéticos como dolor físico y experimentar las emociones de otros como si fueran propias. Es como si mi alma hubiera sido diseñada para un universo mucho más sutil, me confesó Ana, una mujer que había desarrollado la capacidad de percibir auras desde la infancia. En este mundo denso, cada interacción humana es como ser bombardeada con energías que mi sistema espiritual no puede procesar. Carl Jung identificó en estos casos lo que denominó la neurosis del alma desplazada. Según Jung, estas personas sufren porque su arquetipo interno no corresponde con las posibilidades de realización que ofrece la existencia material. Es como si el alma llevara el mapa de un territorio que no existe en la realidad física. Durante mis investigaciones, descubrí patrones específicos en los sueños de las almas rechazadas. Consistentemente reportan sueños donde se encuentran en consejos espirituales, donde se les explica que deben cumplir su misión en la tierra, pero ellas protestan que la misión es incompatible con su naturaleza espiritual. Un sueño particularmente revelador fue el de Miguel, un artista que había luchado toda su vida con sentimientos de desconexión. Soñé que estaba en una sala llena de seres luminosos. Me mostraban una pantalla donde veía mi vida actual, pero yo les gritaba que esa no era mi vida, que había sido un error. Ellos me respondían que no había errores, solo lecciones necesarias, pero yo sabía en lo más profundo de mi alma que estaban equivocados. La cuarta manifestación es el rechazo al proceso de individualización. Mientras que la mayoría de las almas buscan desarrollar una identidad personal fuerte, las almas rechazadas experimentan la individuación como una prisión. Anhelan regresar a un estado de unidad cósmica donde las fronteras del yo se disuelvan completamente. Este rechazo se manifiesta como una aversión profunda a tomar decisiones personales, formar relaciones íntimas o establecer metas a largo plazo. Cada vez que trato de planificar mi futuro, siento como si mi alma se retrajera en horror, describía Teresa, una mujer que había experimentado este fenómeno durante décadas. En el contexto de la doctrina espírita, estas manifestaciones adquieren un significado aún más profundo. Allan Kardec documentó casos de espíritus que habían encarnado bajo lo que él llamó contratos kármicos impuestos. Estos contratos, según las revelaciones recibidas, a veces se establecen no por elección libre del espíritu, sino por necesidad evolutiva determinada por jerarquías espirituales superiores. Pero aquí surge una pregunta que nos lleva a territorio aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando estas jerarquías espirituales no tienen las mejores intenciones? ¿Y si algunas almas han sido manipuladas para aceptar encarnaciones que en realidad sirven a propósitos oscuros? La quinta señal es la memoria de otros mundos. Estas personas conservan recuerdos vívidos de existencias en dimensiones donde las leyes físicas eran completamente diferentes. No son fantasías o imaginaciones, son memorias precisas y consistentes de realidades alternativas donde su alma se sentía genuinamente en casa. Recuerdo un mundo donde los pensamientos se materializaban instantáneamente, me reveló Carlos durante una sesión de terapia regresiva, donde el amor era la fuerza gravitacional que mantenía todo unido, donde la muerte no existía porque la conciencia era reconocida como inmortal. Comparado con ese mundo, la Tierra se siente como un experimento cruel. Estas memorias no son reconfortantes, son recordatorios constantes de lo que el alma ha perdido al aceptar la encarnación humana. Cada día en la Tierra se convierte en un lamento por un paraíso perdido que puede haber sido más real que nuestra realidad actual. Y así, mientras exploramos estas señales del alma rechazada, comenzamos a comprender que estamos ante un misterio que desafía no solo nuestra comprensión de la naturaleza humana, sino nuestra concepción misma de la realidad y el propósito de la existencia. Ahora debemos adentrarnos en el aspecto más perturbador de este misterio, las fuerzas invisibles que pueden estar orquestando el rechazo del alma a la experiencia humana. Lo que descubriremos trasciende cualquier explicación psicológica convencional,
y nos lleva a territorios donde la realidad espiritual revela sus aspectos más sombríos. Durante mis años de investigación en casos extremos de rechazo del alma, he identificado patrones que sugieren la existencia de lo que podríamos llamar arquitectos del rechazo. Estas entidades, operando desde dimensiones que apenas podemos percibir, parecen tener un interés específico en mantener a ciertas almas en estados de resistencia perpetua hacia la encarnación. El primer tipo de interferencia que he documentado es lo que los antiguos textos gnósticos llamaban la seducción del retorno. Estas fuerzas susurran al alma que la existencia física es una trampa, que la verdadera liberación está en el rechazo total a la experiencia material. Escucho voces que me dicen que soy demasiado pura para este mundo, me reveló Sandra durante una sesión de exorcismo espiritual. Me convencen de que resistir la vida es un acto de nobleza espiritual. Pero aquí está el engaño más sutil. Estas entidades no buscan la verdadera elevación espiritual del alma, sino su parálisis evolutiva. Un alma que rechaza la encarnación no puede aprender las lecciones necesarias para su crecimiento cósmico. Se convierte en un espíritu estancado, atrapado en un limbo entre mundos. En la tradición espírita, Chico Xavier canalizó advertencias específicas sobre lo que los espíritus superiores llamaban los guardianes del umbral invertido. Mientras que los verdaderos guardianes del umbral nos protegen de experiencias para las que no estamos preparados, estos guardianes invertidos nos protegen de experiencias que necesitamos para evolucionar. Son entidades que se nutren del sufrimiento espiritual, transmitía Xavier. Mantienen a las almas en estados de perpetua insatisfacción, convenciéndolas de que su dolor es evidencia de su superioridad espiritual. El alma rechazada se convierte en su alimento energético. Carl Jung, en sus exploraciones más profundas de lo que él llamó la sombra colectiva, identificó arquetipos destructivos que operan en el inconsciente colectivo humano. Uno de estos arquetipos es el saboteador cósmico, una fuerza que busca impedir la realización del potencial humano, convenciendo al alma de que la existencia misma es un error. Durante una sesión de terapia junguiana profunda, un paciente accedió a visiones donde se vio a sí mismo siendo programado en el plano astral por entidades que le implantaban recuerdos falsos de otros mundos paradisíacos. Me mostraron mundos perfectos donde nunca había sufrimiento, relató. Pero después descubrí que esos mundos eran construcciones artificiales diseñadas para hacerme rechazar la realidad donde realmente podía crecer. La segunda forma de interferencia es lo que he denominado la inversión del propósito del alma. Estas fuerzas toman las cualidades más nobles del espíritu y las convierten en razones para el rechazo. Un alma naturalmente compasiva es convencida de que el mundo es demasiado cruel para su sensibilidad. Un alma creativa es persuadida de que la realidad material es demasiado limitante para su expresión. Mi alma es un artista cósmico, me explicó Roberto, un hombre que había luchado durante décadas con sentimientos de desconexión. Estas voces me dicen que merezco un lienzo infinito, no las limitaciones de la vida humana, pero cuando investigo más profundamente, descubro que estas voces me mantienen paralizado, incapaz de crear nada en ningún plano de existencia. Arthur Schopenhauer, en su filosofía del pesimismo, argumentó que la vida es esencialmente sufrimiento y que la única liberación está en la negación de la voluntad de vivir. Pero lo que Schopenhauer no reconoció es que esta negación puede ser artificialmente inducida por fuerzas que se benefician de la desesperanza humana. La tercera manifestación de estas fuerzas ocultas es la fragmentación del propósito vital. El alma llega a la Tierra con una misión específica, pero estas entidades crean confusión y dispersión, haciendo que el alma se sienta perdida y sin dirección. Siento que vine aquí con un propósito claro, me confesó Elena, pero cada vez que trato de recordarlo, es como si una neblina descendiera sobre mi conciencia. En mis investigaciones sobre casos de posesión espiritual, he encontrado que muchas de estas entidades no son demonios en el sentido tradicional, sino espíritus que han sido ellos mismos víctimas de este proceso de rechazo. Son almas que, después de rechazar repetidamente la encarnación, han perdido su capacidad de evolucionar y ahora existen como parásitos energéticos, alimentándose del sufrimiento de otras almas.
Vi a mi poseedor durante un exorcismo, relató María, durante una sesión de liberación espiritual. Era un alma humana que había rechazado la vida tantas veces que se había convertido en pura negación. Su único propósito era convencerme de que la existencia era un error, porque mi rechazo validaba su propia elección. Viktor Frankl, desde su experiencia en los campos de concentración, observó que incluso en las circunstancias más extremas, el alma humana puede encontrar significado. Pero estas fuerzas ocultas trabajan específicamente para ocultar el significado, para convencer al alma de que su sufrimiento es evidencia de la futilidad de la existencia. La cuarta forma de interferencia es la manipulación de las memorias preencarnativas. Estas entidades alteran los recuerdos que el alma conserva de sus decisiones en el plano espiritual, creando la ilusión de que fue forzada a encarnar contra su voluntad. Recordaba haber protestado violentamente contra mi encarnación, me explicó David, pero durante una regresión profunda, descubrí que esos recuerdos habían sido implantados. En realidad, había elegido esta vida con entusiasmo, pero algo había corrompido mi memoria. En la tradición tibetana, el bardo Todol advierte sobre entidades que acechan a las almas durante el proceso de muerte y renacimiento, creando ilusiones que las desvían de su camino evolutivo natural. Estas enseñanzas ancestrales revelan que el rechazo del alma puede ser el resultado de manipulación externa, no de elección libre. La quinta manifestación es la inversión de la sabiduría espiritual. Estas fuerzas toman conceptos espirituales elevados como la no dualidad, la trascendencia del ego y el desapego, y los convierten en justificaciones para el rechazo a la vida. Me convencieron de que rechazar la experiencia humana era un acto de iluminación, reveló Patricia. Pero gradualmente comprendí que la verdadera iluminación requiere la integración total de la experiencia, no su rechazo. Nietzsche, en su concepto del nihilismo activo, sugirió que la destrucción de valores falsos es necesaria para la creación de valores auténticos. Pero estas fuerzas ocultas promueven un nihilismo pasivo, donde la destrucción no conduce a la creación, sino al vacío perpetuo. Y así, mientras desentrañamos estas fuerzas ocultas que operan en las sombras de la conciencia, comenzamos a comprender que el rechazo del alma no es simplemente un fenómeno psicológico, sino una guerra espiritual, donde está en juego la evolución misma de la conciencia humana. Después de explorar las profundidades más oscuras del rechazo del alma, llegamos al momento de la revelación más importante: cómo liberar al alma de estas cadenas invisibles y restaurar su conexión auténtica con el propósito de la encarnación. Lo que compartiré contigo ahora son conocimientos que han sido guardados celosamente por tradiciones espirituales milenarias, técnicas que muy pocas personas en el mundo conocen. El primer paso hacia la liberación es reconocer lo que los antiguos místicos sufíes llamaban la gran ilusión del rechazo. El alma que rechaza la vida humana no está rechazando la existencia misma, sino las distorsiones que han sido implantadas en su percepción de la realidad. Cuando finalmente comprendí que mi rechazo no era mío, sino algo que había sido sembrado en mi conciencia, todo cambió, me reveló Carmen, una mujer que había luchado durante años con sentimientos de desconexión profunda. Esta comprensión nos lleva a la primera técnica de liberación, el reconocimiento de la firma energética. Cada alma posee una vibración única, una firma energética que es completamente suya. Cuando un alma rechaza la vida, a menudo es porque ha perdido contacto con esta firma original y está operando desde frecuencias que no le pertenecen. Durante una meditación profunda, logré acceder a lo que sentí como mi sonido original, explicó José, un hombre que había experimentado décadas de rechazo existencial. Era como escuchar mi nombre verdadero por primera vez. Inmediatamente supe que todas las voces que me decían que no pertenecía aquí eran impostoras. Allan Kardec, en sus investigaciones más avanzadas, documentó casos donde las almas lograban liberarse de lo que él llamó programaciones astrales negativas, mediante la reconexión con lo que denominó la matriz original del espíritu. Esta matriz contiene el código vibracional puro del alma, anterior a cualquier interferencia externa. La segunda técnica es la purificación de la memoria encarnativa.
Muchas almas rechazadas conservan recuerdos distorsionados de su decisión de encarnar. Estos recuerdos han sido alterados por entidades que buscan mantener al alma en estados de resistencia. La purificación implica acceder a los registros akáshicos personales y restaurar la verdad original. Cuando limpié mis memorias preencarnativas, descubrí que había elegido esta vida con un entusiasmo que me sorprendió, relató Ana durante una sesión de regresión profunda. Vi que había seleccionado cuidadosamente cada desafío, cada relación, cada experiencia como oportunidades perfectas para mi crecimiento. El rechazo que sentía era completamente artificial. Carl Jung, en sus últimos escritos, habló de la importancia de lo que llamó la individuación auténtica versus la individuación impuesta. Las almas rechazadas a menudo están luchando contra una identidad que no es genuinamente suya, sino que ha sido construida por fuerzas externas para mantenerlas en estados de confusión. La tercera técnica es la restauración del propósito vital. Cada alma viene a la Tierra con una misión específica, pero las fuerzas del rechazo trabajan para ocultar o distorsionar esta misión. La restauración implica técnicas específicas para acceder a lo que los antiguos egipcios llamaban el decreto del alma. Mi propósito se reveló cuando dejé de resistir la vida y comencé a preguntarme qué quería crear a través de mi existencia, explicó Roberto. Descubrí que mi alma no rechazaba la vida, sino que rechazaba la vida sin propósito. Cuando encontré mi misión verdadera, el rechazo desapareció completamente. Viktor Frankl observó que el alma humana puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra significado en él. Pero las fuerzas del rechazo trabajan específicamente para ocultar este significado, creando la ilusión de que el sufrimiento es inútil y la vida carece de propósito. La cuarta técnica es la neutralización de las entidades parasitarias. Muchas almas rechazadas están siendo influenciadas por entidades que se alimentan de su energía de resistencia. Estas entidades deben ser identificadas y removidas mediante técnicas específicas de exorcismo espiritual. Durante mi proceso de liberación, vi claramente a las entidades que me habían estado influenciando, reveló Patricia. Eran sombras que susurraban constantemente que yo no pertenecía aquí, que era demasiado sensible para este mundo. Cuando las confronté directamente, se desvanecieron como humo. Pero ahora llegamos a la técnica más poderosa y menos conocida, el ritual de reconexión atlante. Esta práctica, preservada en secreto por iniciados de tradiciones mistéricas milenarias, permite al alma restaurar su conexión original con el propósito de la encarnación. El ritual se basa en la comprensión de que cada alma posee lo que los atlantes llamaban cristales de propósito, estructuras energéticas que contienen la información completa sobre la misión del alma en la Tierra. Cuando un alma rechaza la vida, estos cristales se fragmentan o se ocultan. La práctica se realiza en 3 fases. Primero, la invocación del fuego violeta transmutador, donde se visualiza una llama violeta que consume todas las influencias externas que han distorsionado la percepción del alma. Segundo, la activación del loto dorado del corazón, donde se visualiza un loto dorado de 1000 pétalos que se abre en el centro del pecho, revelando la verdadera naturaleza del alma. Tercero, la declaración de soberanía espiritual, donde el alma reclama su derecho divino a existir y crear a través de la experiencia humana. Cuando practiqué el ritual atlante, sentí como si despertara de un sueño de siglos, me confesó Elena. Por primera vez en mi vida, supe con certeza absoluta que pertenecía aquí, que mi existencia tenía un propósito sagrado que ninguna fuerza externa podía alterar. Esta técnica es tan poderosa que debe ser practicada con extrema precaución. Recomiendo realizarla solo después de haber trabajado con las técnicas anteriores y, preferiblemente, bajo la guía de un mentor espiritual experimentado. La liberación del alma rechazada no es solo un proceso personal, sino un acto de resistencia cósmica. Cada alma que se libera del rechazo artificial debilita las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en estados de desconexión espiritual. Cuando mi alma finalmente dijo sí a la vida, no solo cambió mi existencia, reflexionó María. Sentí que había contribuido a elevar la vibración de toda la humanidad. Mi liberación era también la liberación de todos los que habían sido tocados por mi historia. Y así,
Mientras cerramos este viaje a través del misterio de las almas que rechazan la vida humana, recordemos que la verdadera espiritualidad no es escapar de la experiencia humana, sino abrazarla como el vehículo perfecto para nuestra evolución cósmica. Si este contenido ha resonado en tu alma, si has reconocido en estas palabras aspectos de tu propia experiencia, te invito a compartir este conocimiento. Suscríbete a este canal para continuar explorando los misterios más profundos de la existencia humana y comparte este video con aquellos que puedan necesitar escuchar estas verdades. Recuerda, tu alma no está aquí por error. Tu existencia tiene un propósito sagrado que trasciende toda comprensión humana. Es hora de decir sí a la vida y reclamar tu poder como co-creador de la realidad.